brindados com essa belíssima apresentação, vamos continuar chamando a professora Eliane Nunes, que vai mediar a conferência dessa manhã, e chamar a Helena, que está ali sentadinha e está vindo. Eliana fará a apresentação da Helena e ela nos falará essa manhã. Bom, não é possível começar a mesa sem fazer uma referência à delicadeza do recorte que José Mauro empreendeu sobre Garcia Lorca. O texto que ele montou, recortou, tem tudo a ver com o tema do nosso encontro. A discussão sobre os deserdados e sobre a inclusão. O texto do Garcia Lorca não é só uma memória de infância, mas uma memória de infância que aponta para um divisor de águas entre os que puderam chegar a escrever o texto nessa voz e aqueles que só puderam ser falados por essa voz. Então eu quero... Estou emocionada com você, Marília, porque eu vi que você estava muito emocionada e resolvi fotografar você para depois te dar uma fotografia dessa emoção. Mas eu quero agradecer, em nome da cátedra e do Instituto, essa beleza de recorte que ele fez, essa escolha que ele fez, que foi muito bonita. E exatamente porque a gente precisa pensar muito seriamente nessa questão da inclusão como decisiva, se é que a gente de fato pode pensar num desenvolvimento que exija não só o progresso econômico e tecnológico, mas também e sobretudo a questão da humanização, da descoberta da condição humana na nossa história, não? É que é preciso a gente acolher uma reflexão mais densa, que nos comprometa, a nós pelo menos que estamos nesse espaço universitário, de onde saem com muita frequência os que serão os mandantes do poder social e político, saem das hostes universitárias. É preciso que a gente aqui semeie essa discussão e empreenda a busca de saídas. Em função disso, é que eu estou muito feliz de receber aqui a professora Helena Modzelewski, que é da Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação da Universidade de la República Oriental do Uruguai. Então, Helena, eu tive o prazer de conhecer Helena por uma afinidade de discussão, de aproximação teórica. Helena trabalha na área da educação com essa discussão de cidadania, e uma cidadania bem ampla, não só das crianças na escola, mas dos excluídos na sociedade contemporânea. Ela tem inclusive tem um livro muito importante, tem 2 livros importantes tratando romances, na verdade, novelas, como se diz em espanhol, em que trata dessa situação de personagens que estão excluídas da vida social mais justa, não é? Então, Helena, além de professora da Universidade da República, no Uruguai, é doutora em Filosofia pela Universidade de Valência, na Espanha. Também ela tem um diploma de mestrado em Literatura Latino-Americana pela Universidade da República do Uruguai. É licenciada em Filosofia por essa mesma universidade e pela Universidade de Valência, também na Espanha. É assistente da Cátedra do Departamento de História e Filosofia da Educação da Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação dessa universidade. A minha afinidade com ela
se deveu, inclusive, ao fato de ambas pesquisarmos uma pensadora americana, pouco divulgada na América Latina, que é a Martha Nussbaum. Não é? Ela certamente vai citar. A Martha é uma professora de Economia e Direito que considera que o caminho para bem exercer ambas as profissões seja necessariamente o de ler romances, o de ler os romances, sobretudo, ela cita os exemplos do século XIX, onde é possível fazer uma crítica da sociedade, por exemplo, inglesa, fortemente, e russa em desenvolvimento, não é? em processo. Então eu me sinto muito feliz de ter podido encontrar a Helena em Montevidéu, na sua faculdade, onde estive, e então com isso também a oportunidade de agradecer o fato de que ela tenha recebido a Carmélia para uma bolsa sanduíche do seu doutorado. Carmélia está aqui, o doutorado que ela fazia comigo aqui. Então, quero agradecer e me dizer muito feliz de que você esteja aqui. Ela vai falar em espanhol, mas ela vai falar bem devagar, mais devagar que o Mempo. Eu acho que o Mempo, de repente, começou a falar muito depressa, mas é muito importante o trabalho que ela vai apresentar para nós. Como vocês sabem, no título está Literatura para a Inclusão Cidadã, um critério dialógico para a seleção e leitura de textos. Não é? Então eu passo a palavra para ela e a saúdo com muita alegria. Bueno, hola, gracias por estar acá. Yo no hablo portugués y mi portuñol es muy malo también. Entonces, prefiero hablar español solamente. Sí, yo estoy muy agradecida también. Este trabajo que voy a contarles ahora, lo hice en diálogo permanente con Eliana, en el marco de mi postdoctorado, por lo cual estoy muy agradecida también. Sí, fue esas cosas de las historias que suceden, los relatos. Un día recibí un email de Diana y no la conocía y me decía que sí podía recibir a Carmélia en Uruguay, y para mí fue como un regalo, un presente, porque no esperaba algo así, y así empezó esta historia entre nosotras, y estoy agradecida con Dios por eso. Bueno, estoy emocionada después de la performance también. No hay mucho para decir, pero voy a tratar de decir algo. Dijo cierta vez Octavio Paz que la literatura no salva al mundo, pero al menos lo hace visible, lo presenta, a veces transfigurándolo y otras trascendiéndolo. En este trabajo se entiende esa transfiguración y trascendencia como el valor educativo de las narraciones, que se encuentran paradigmáticamente en la literatura, pero también en otras expresiones artísticas y lingüísticas. Cada vez que se lee a un poeta, la polisemia del lenguaje se abre como un abanico, permitiendo que cada lector imprima en él sus significados relevantes. Además, es posible que el mismo lector, en diferentes momentos, genere con el mismo texto una fusión diferente de sus horizontes. En este trabajo interpreto esa plasticidad de la literatura como su valor educativo, en especial con el fin de educar en ciudadanía y derechos humanos. Los derechos humanos y los valores democráticos no son solo enunciados deontológicos como provenientes de un deber, porque de una enunciación racional sobre lo que es correcto, esto es correcto, puede provenir de un
razonamiento impecable, pero no se desprende necesariamente la motivación para realizarlo. Yo puedo saber lo que es correcto, pero puedo no querer hacerlo. Como dice entre otros pesquisadores Victoria Camps, la fuente de la motivación moral proviene de otra parte, principalmente de los afectos. Victoria Camps dice: una persona con carácter o sensibilidad moral reacciona afectivamente ante las inmoralidades. Siente indignación, vergüenza o rabia ante lo ocurrido en los campos de exterminio, los horrores de las guerras, las torturas de las cárceles, las hambrunas, la corrupción. Bueno, por eso una educación para la ciudadanía debe involucrar a los ciudadanos de manera que se sientan inclinados sensiblemente a su realización, implicando sus emociones. Nuestras emociones son, de acuerdo a Martha Nussbaum, que mencionó Eliana, entre otros filósofos, son sostenidas por creencias. Entonces, si se reflexiona sobre esas creencias, se pueden confirmar o modificar. Y entonces las emociones que van de la mano de esas creencias y que constituyen nuestra perspectiva del mundo también se confirman o se modifican, llevando así a que nuestro mundo también sea transformado. Pero para ello se requiere un desarrollo de la imaginación, que es favorecido paradigmáticamente por las narraciones. Sin el entrenamiento de la imaginación que exige el enfrentarse a un relato, las creencias y las emociones se petrifican. Pero con su ejercicio se abren posibilidades insospechadas. La eficacia de la narración está, como dice Riquet, en que es lo que constituye y sostiene nuestra vida humana como un todo coherente, lo que nos da, en palabras de Riquet, la noción de unidad narrativa de la vida. En las palabras de Federico García Lorca, que mencionaba a las que daba vida José, él decía, bueno, si quiero hablar de mi vida, tengo que contar. Esto es lo que dice Riquet, es la unidad narrativa de nuestra vida. Y eso es lo que nos da nuestra identidad, una unidad narrativa de toda la vida. La narración podría ser entonces considerada una condición trascendental de nuestra vida. Es una condición de posibilidad de entender nuestra propia vida. Por eso podría decirse que los relatos son una de las herramientas más importantes en su finalidad de educar para una sociedad inclusiva, democrática, no necesariamente en el sentido político, pero sí en sus implicancias sociales. Una sociedad donde las voces de todos sus participantes sean consideradas dignas de escucharse, como en este texto que nos contaba José Mauro. Aquí está. Allí se escuchan las voces de personajes que generalmente no se escuchan. Una literatura donde se escuchan las voces de todos los participantes es una literatura que puede llevar a la educación para la inclusión. Bueno, entonces en este trabajo me fundamento en la idea de emociones cognitivas, ¿no?, basadas en creencias, de Martha Nussbaum. Luego en la idea de identidad narrativa de Riquet y la polifonía propuesta por Bakhtin. Y intento llegar a algunas conclusiones. Entonces, volvamos a la idea de las emociones como cognitivas. Existe una línea de pensamiento básicamente filosófica que considera a las emociones
como pasibles de traducirse siempre, eventualmente, en un contenido proposicional. Es una creencia. A veces no nos damos cuenta, estamos sintiendo y no nos damos cuenta, pero si reflexionamos, detrás de toda emoción hay una proposición, es un juicio, un juzgamento detrás de cada emoción. Las alteraciones fisiológicas, que para otras perspectivas, sobre todo neurocientíficas, son esenciales para una emoción, para esta visión cognitivista de Martha Nussbaum, estas alteraciones fisiológicas pueden estar presentes o no durante una emoción. Y en el caso de que lo estén, no definen a la emoción, porque una misma emoción puede estar representada por muy variadas manifestaciones fisiológicas, mientras que siempre es definida a través de un mismo contenido cognitivo. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la tristeza. Si tuviéramos que explicarla, a la tristeza, no lo haríamos con una descripción de los síntomas fisiológicos. Por ejemplo, llanto, decaimiento, falta de apetito, ¿no? Que esos síntomas están en la tristeza, pero no diríamos eso. Por el contrario, la definiríamos por su contenido cognitivo, como un estado de ánimo pesimista causado por un evento desfavorable. Estos elementos, que son necesarios para que sea tristeza, son definitivamente cognitivos. El pesimismo implica la creencia de que la situación no va a mejorar. Y el evento desfavorable es claramente un conocimiento o una interpretación de determinados eventos. De ahí que otro filósofo que está en la línea cognitiva de Martha Nussbaum, llamado Jerome Noy, titula su trabajo más importante como A tear is an intellectual thing. Una lágrima es una cosa intelectual. Ampliando esta visión de las emociones como cognitivas, Martha Nussbaum concibe además a las emociones como narrativas. Esta autora entiende, dentro de esta concepción, que las creencias son los elementos cognitivos esenciales de las emociones, pero las creencias solo son insuficientes, porque la emoción contiene también ricas y densas percepciones del objeto, repletas de detalles narrativos. Es en esta amalgama, esta unión entre emoción y creencia, ¿no?, más la narración, que se produce la experiencia de una emoción y necesita la imaginación. Como ejemplo, Martha Nussbaum señala que la pérdida, la profunda pena por la pérdida de un ser querido no es solo un juicio, un juzgamento abstracto. Por ejemplo, decir, mi madre ha muerto. Eso solo no genera una emoción. La emoción aparece por la tormenta de recuerdos y percepciones concretas que rodean ese contenido, ese juzgamento. Es ese relato que hace Federico, ¿no?, en la voz de José. Entonces, la experiencia de la emoción está cargada cognitivamente, pero con una densidad que es dada por una narración, ¿no? Por otra parte, en la definición misma de una emoción se encuentra implícito este carácter, ya que hace evidente el requerimiento de juicios causales y temporales. Por ejemplo, definir el miedo como una sensación desagradable provocada por un peligro en el futuro inmediato
habla claramente del tiempo. Hay tiempo en una emoción. Tengo miedo porque algo en el futuro va a acontecer. Y definir el enojo como provocado por una falta de respeto de alguien hacia mí, habla de una causalidad. Hay causa. Entonces hay tiempo y hay causa en las emociones. Es por eso que Nussbaum dice, cito a Nussbaum, las emociones, a diferencia de muchas de nuestras creencias, no se nos enseñan directamente a través de afirmaciones proposicionales acerca del mundo. Afirmaciones proposicionales en filosofía son frases, julgamentos, ¿se entiende? Sí, es esto, sí. Oraciones, ¿sí? Se enseñan por encima de todo a través de narraciones. Aprendemos a sentir a través de narraciones. No aprendemos a sentir porque nos digan, murió tu abuela, tienes que estar triste. Bueno, no estoy triste porque murió mi abuela. Estoy triste por esas lembranzas que tengo sobre la historia mía con mi abuela. Entonces, esto muestra lo importante que es incluir la literatura o los relatos en general para una educación ciudadana donde las emociones son importantes porque son lo que provoca que alguien actúe como un buen ciudadano. Bueno, pasemos ahora a Paul Ricoeur, que es el primer punto de mi conferencia, es sobre las emociones cognitivas y narrativas. Ahora el segundo es por qué mis emociones son narrativas, ¿sí? Y cognitivas. Pero ¿por qué leer literatura, que es el relato de otro, me involucra a mí? ¿Por qué? Bueno, Ricoeur trabajó las implicancias éticas del relato a través de dos conceptos, del concepto de mismidad y de ipseidad, que son dos conceptos complementarios de la identidad. Ricoeur define la mismidad como un concepto de relación que tiene que ver con la identidad numérica y la identidad cualitativa. Por ejemplo, un hombre sale de la habitación, ahora sale, y vuelve a entrar. Y lo identificamos porque es el mismo hombre, con las mismas cualidades, exactamente. Porque ahora salió y volvió a entrar. Pero para reconocer a alguien a través del tiempo, si yo encuentro a este hombre 10 años después, necesito otro criterio. Y ese es el criterio de la ipseidad, que es otra cara de la misma moneda, de la identidad. El concepto de la ipseidad es mucho más amplio e implica un principio de permanencia en el tiempo. La posibilidad de que una persona diferente, después de muchos años, pueda ser identificada como la misma, es por una línea narrativa que unifica el primero y el último eslabón de esa cadena, que es la misma persona. Necesitamos concebir la historia de vida implícita en la nueva persona que aparece, porque de hecho esta persona que encontramos hoy no es la misma que hace 10 años, es otra. Eso es la ipseidad. Esa alteridad, porque esa persona es otra, pero a la vez es la misma, está integrada de diferentes maneras. Una forma de integrarla es a través de la misma persona que por su memoria se reconoce como siendo el mismo. Por eso la memoria propia es tan importante y la amnesia, se dice así, amnesia,
Es terrible porque uno no sabe quién es terrible. Entonces, una forma es la propia memoria. Otra forma consiste en la interacción con otros, que son los otros quienes lo reconocen y lo tratan como una misma persona. Como cuando voy por la rúa y alguien, Elena, y ahí me están reconociendo como la misma persona de 11 o 10 años atrás. Esta posibilidad de verse a sí mismo como otro es lo que abre la oportunidad de que las narraciones tomen un sentido más profundo, siendo, por un lado, lo que nos da la noción de unidad narrativa de la vida, como dice Riquet, donde reconocemos varios principios y finales de diferentes episodios de nuestra vida para comprender por qué nos encontramos en este punto de nuestra historia, cómo llegamos aquí. Y también ayuda a proyectar, a imaginar lo que ocurrirá y decidir cuál alternativa quiero tomar de acuerdo a cómo se ha venido desarrollando mi propia historia hasta ahora. De esta manera, los relatos, que son nuestra vida, enseñan a articular narrativamente retrospección y prospección, dice Riquet. La narración podría entonces ser equiparada a una condición trascendental de nuestro comprender de nuestras vidas, en el sentido en que Kant utiliza la noción de trascendental, es decir, como una condición de posibilidad. De esta manera, las narraciones no son solo cuentos, son contos, ¿no? Sino la única forma en que los seres humanos aprendemos nuestras experiencias y comprendemos quiénes somos. Por otro lado, ya que nuestra manera de vernos a nosotros mismos es a través de los relatos que unifican nuestra propia vida, no resulta extraña la posibilidad de sentirnos identificados con los relatos de ficción. Cuando somos receptores, uso la palabra receptor, no solo lector, podría ser lector, pero hoy con la performance fuimos receptores, no fuimos lectores. Entonces receptor es más general porque es el que recibe, recepciona, ¿no? Cuando somos receptores de un relato, sea en la forma que fuera, narración oral, novela, ¿no? Romance, cine también, como este se desarrolla de la misma forma que nuestra vida, reconocemos inmediatamente a los personajes como humanos. Por eso Riquet dice que la literatura es un laboratorio para experiencias de pensamiento. En este laboratorio de experiencias hay un intercambio hermenéutico entre el texto y el receptor o lector, ¿no? Por eso Riquet dice que, cito, el arte de narrar es el arte de intercambiar experiencias. En este intercambio hermenéutico tiene un lugar preponderante la evaluación moral de las acciones y las personas. El relato así da la oportunidad de entrenamiento, un entrenamiento al leer o escuchar, uno entrena el juicio, ¿no? El juzgamiento moral. Por eso es un excelente instrumento de educación ciudadana, porque en estas evaluaciones que realizamos de las acciones y los personajes, eventualmente descubrimos nuevas formas de actuar que estaban fuera de nuestro horizonte y podemos llegar a ver transformado nuestro sentir y nuestra acción al haber evaluado algo que era nuevo para nosotros. Bueno, y ahora la tercera parte es mi propuesta sobre el tipo de relatos que podrían ser que ayudarían más que cualquier literatura a la educación ciudadana. Veremos. Es una propuesta para discutir. Se desprende de esto que voy diciendo que el autor o narrador y el receptor entran en un diálogo, ¿no?
en el momento en que el relato es recepcionado. Pero el diálogo no es entre el receptor y el autor o narrador, porque en realidad el receptor entra en diálogo con los personajes. Es a los personajes a los que el receptor conoce, juzga y compadece. Por lo tanto, puede decirse que la hermenéutica tiene lugar entre el receptor y los personajes. Quien debe tener asegurado que su voz sea escuchada es no el narrador o el escritor o autor, sino el personaje. Visto desde esta perspectiva, aquí ya veo perfilarse un criterio para la selección de relatos para la educación en derechos humanos. Por ejemplo, ¿recuerdan la imagen del judío, del personaje Shylock en El mercader de Venecia de Shakespeare? Ese personaje es sumamente parcial y controvertido. ¿Podemos pensar que Shylock, si pudiera narrarse con su propia voz, se representaría a sí mismo con la misma avaricia y crueldad con la que lo describe Shakespeare? Seguramente no. Seguramente estamos ante una representación incompleta e injusta. Para definir la característica de un texto donde las voces de todos sus personajes son auténticamente escuchadas, entonces tomaré la noción de polifonía. Al hablar de polifonía utilizo la definición de Mikhail Bakhtin, quien en 1936 describió en su obra Problemas de la poética de Dostoyevsky el aspecto polifónico y dialógico de los romances de dicho autor, ¿no? Y su capacidad de exponer y contrastar distintas cosmovisiones de la realidad representadas por medio de los personajes. Se diría que cada personaje habla con su propia voz, no desde la visión del autor. Bakhtin hace uso del término musical polifonía para hablar de la construcción del romance sobre la base de voces diversas, en contraste con la novela tradicional, que solo incluye una voz, la voz del propio narrador. En la obra de Dostoyevsky, dice Bakhtin, aparece un héroe cuya voz acerca del mundo y de sí mismo es autónoma y combina de una manera especial con las voces igualmente independientes de otros héroes. No es casualidad que Bakhtin se destaque estos elementos en la obra de Dostoyevsky, porque la teoría de Bakhtin se enraiza en una antropología filosófica de corte hegeliano, como Hegel, ¿sí?, que convierte a Bakhtin en una especie de precursor del giro dialógico en las ciencias sociales, enmarcándose de esta manera en una línea similar a la de Ricoeur, al resaltar la necesidad de la mirada de otro para comprenderse a uno mismo. Hoy decía que alguien me dice Elena en la rúa, me reconoce y yo me reconozco con él. Bakhtin está haciendo lo mismo. Dice que para conocer a un personaje en una obra es necesario escuchar las voces de otros, lo que otros dicen sobre él. Porque, dice Bakhtin, cuando observo a un hombre, nuestros horizontes no coinciden. Por más cerca que se ubique frente a mí el otro, siempre voy a ver y a saber algo que él desde su lugar frente a mí no puede ver. Por ejemplo, yo estoy acá y sé mucho de mí misma sé mucho, pero ustedes saben otra cosa que yo no sé. Saben si mi pelo está bien, saben qué hay atrás, yo no sé ahora, ¿sí? Y yo sé cosas de ustedes. Sé quién está sentado atrás,
y qué cara tiene, si está sonriendo o no, y ustedes no saben. Se necesita a otro para conocernos completamente. El mensaje es básicamente que es necesario entrar en diálogo con otro, aunque no se trate de un diálogo verbal, sino de imágenes e impresiones para comprenderme a mí mismo en mi totalidad. Con el fin de entender a cada personaje, por tanto, es necesario que haya una multiplicidad de otros personajes que con su pluralidad de miradas iluminen las circunstancias por las que transcurre temporalmente la historia y que permiten ver esos aspectos de cada uno que a sí mismo le están vedados, o sea que no los puede ver. Escuchando las voces de los personajes, conociendo así sus perspectivas, puede vislumbrarse como en un mosaico, ladrillos, ¿no? Una figura más completa de la realidad que en la tradicional novela monológica. A la vez existe algo que solo el sujeto puede exteriorizar y que no puede venir desde el exterior. Eso es su autoconciencia. Para conocer ese aspecto es necesario escuchar la voz del propio personaje. El personaje debería ser lo suficientemente autónomo como para revelar su autoconciencia por sí mismo. Para esto, la polifonía es el camino. Entonces, la mejor forma para conocer diferentes personas de una sociedad democrática es es escuchando sus voces. Pero, ¿cómo podemos escuchar sus voces si no estoy cerca de ellos? Hay alguien en la calle pidiendo una moneda, no lo conozco, no sé. Tampoco voy a sentarme al lado a preguntarle su historia, toda su historia. No tengo tiempo, voy rápido a trabajar. Es verdad, es así. No tengo tiempo o tengo miedo. Puede ser. Le pregunto y la persona está herida por su vida, que es muy dura, y seguramente me dice rica, rubia, y me tengo que ir. Eso es natural. Entonces, ¿dónde conozco a esta gente? En la literatura. Ahí es donde podemos conocer a estas personas. Entonces, un texto polifónico donde se escuchen diferentes voces, porque además hay que escuchar estas diferentes voces desde ellos mismos, no desde un narrador y cómo los ve, no como ve Shakespeare a Shylock, sino cómo se ve Shylock a sí mismo, ¿no? Hay una cantidad de características que puede tener un texto así. Y la semana pasada estuvimos con Eliana hablando de que tal vez un texto polifónico, uno solo, no es posible encontrar uno perfecto, pero que el profesor puede traer muchos textos para que en el aula haya polifonía. Entonces, está bien estudiar Shakespeare. Yo no digo, yo amo a Shakespeare. Está muy bien estudiar El Mercader de Venecia. Ese es el ejemplo que traigo hoy, ¿sí? Pueden ser otros ejemplos. Pero, entonces, podemos traer otro texto donde se hable desde la voz de un judío de esa época, para entender por qué Shylock hacía lo que hacía. Esa sería una polifonía, ¿no? Hay una característica, entonces, muy importante para mí, que quiero contarles. Hay muchas características de un texto polifónico, pero creo que la más importante es cómo se trata al antagonista. ¿Se entiende? Antagonista, villano, ¿sí? Bien. No, esa no. Antagonista sí. Muy bien. ¿Cómo es? El malo de la película. Vilao. Ah, esa. Ah, bueno, muy bien, Vilao. Creo que la característica principal de un texto polifónico es cómo representa al antagonista o Vilao.
Tomemos, por ejemplo, un cuento tradicional, que es Caperucita Vermelho, ¿sí? Y miremos al antagonista. ¿Quién es? El lobo. En la versión más tradicional del relato, la voz del lobo no se escucha. No se escucha con honestidad. Sí se escucha, pero no es honesta. El relato no nos cuenta lo que preocupa al lobo, que es su alimentación, comer. Él tiene necesidad de sobrevivir, necesita comer. Esa supervivencia es el valor que el lobo le da a la cacería, a cazar otros animales. Y si es una niña, ay, bueno, es una niña. Detrás del lobo no hay maldad, hay instinto. ¿Qué diferente sería el relato si escucháramos la voz genuina del lobo? No antropomorfizado, no convertido como una persona, ¿no? En realidad escuchamos al lobo relatado desde el autor, que es su enemigo. No se ve como un animal que necesita, como ser vivo, comer y que tiene estrategias para lograrlo. Eso lo hace aparecer como un ser malvado y que al final del cuento está bien que muera. Hay que matarlo porque es malo. Este tipo de antagonista no enseña nada, porque nadie actúa así, mal, deliberadamente, sin razones, por pura maldad o sin causas, ¿no? Nadie entonces se ve reflejado en ese antagonista. Entonces nadie aprende nada viendo al lobo. Es un personaje que estimula al odio. Es un personaje que al final uno dice, bien, lo mataron, ¿sí? Eso sucede muchas veces en estas películas de Hollywood, donde el malo lo matan al final y uno termina, lo mató, bien. Son relatos que inspiran el odio, pero no sabemos por qué ese malo es así. Esa historia no se cuenta. Para que exista una verdadera enseñanza democrática que motive a la protección de los derechos humanos para todos, debemos entender que el mal es nada más que un desliz, como un error, ¿sí?, de la fragilidad. No es un mal deliberado. Martha Nussbaum pone el ejemplo de la tragedia griega, y habla de Hécuba, de Eurípides, en la que la reina de Troya, tras la derrota de su ciudad, planea una venganza despiadada contra el asesino de su hijo. Algo que anteriormente, habría sido impensable por ella, por el tipo de persona que es. Dice Nussbaum, Hécuba se mantiene firme en la adversidad. Entre sus virtudes se manifiestan su interés por la convivencia política, la lealtad, generosidad, moderación, justicia. Sin embargo, la noticia del asesinato de su hijo provoca un cambio brusco. Evidentemente, la situación de guerra, junto con las pérdidas que ha sufrido, contribuyen a explicar su vulnerabilidad ante esta nueva desgracia. Y de pronto Hécuba estalla y se convierte en una antagonista, un personaje malo. Podemos identificarnos con un antagonista o villano así si entendemos sus razones, o por lo menos sus causas. Tal vez no tiene razón, pero sí causa. Esta perspectiva del antagonista se convierte en una herramienta democrática para comprender al otro en sus dificultades y entonces querer ayudarlo, no eliminarlo. La tragedia griega, desde la perspectiva de Nussbaum, sería un buen ejemplo de narración polifónica, como la que estamos buscando. Pero ciertamente un profesor consciente de los rasgos necesarios de una obra literaria será capaz de encontrar muchos otros ejemplos. En este ejemplo de Federico,
entendemos que la pobreza de esa niña, Lora, llega a eso no porque no quiso trabajar, no quiso estudiar. Ella repite la historia de su familia, es todo lo que pudo hacer. Entonces, para terminar, a partir de esta conceptualización, sigue otra tarea, que es la de formular la aplicación de un programa de educación ciudadana a partir de la utilización de narraciones y la selección de una lista de relatos aptos para una educación de este tipo. Pero esta tarea queda pendiente para el futuro, pero al menos la presentación de sus fundamentos teóricos puede ser un buen comienzo. Muchas gracias. Enquanto Helena falava, muito obrigada, muitas gracias. ¿Entendió? Sí, creo que sí, não? Sim, tranquilo. Mas enquanto ela falava, eu pensava numa coisa simples, mas ordinária, no sentido da ordem. Ela é uma professora de educação, defendendo a literatura. Muito raro é vermos professores de literatura considerarem seu compromisso com a educação, com a partilha, com a humanização. Eu que sou professora de letras, então estou falando de casa, né? Não estou falando de outros. Posso dizer que entre nós é muito importante sermos intelectuais, conhecermos muita teoria, não é verdade? Conhecermos muitas obras, entendermos as suas estruturas, mas o seu fundamento na vida real fica para depois. Então, assim, eu tenho que agradecer imensamente a oportunidade de testemunhar mais uma vez que um professor de educação, da área de educação, reconhece na arte, na literatura, um caminho de transformação, não de doutrinação. Isso é muito interessante em toda a fala da Helena. Não se trata de doutrinar pessoas, mas se trata de colocá-las em contato com aquilo que pode movê-las, né? Tirá-las do lugar. Eu costumo dizer que comover não tem nada a ver com a choradeira, tem com sair do lugar, comover, mover com isso para fora de onde estou, né? Para fora da mesmice, como já dizia o próprio Riquet. Então, eu quero agradecer muito essa fala. O trabalho dela no pós-doutorado está disponível, vai estar disponível em letras, e esse texto, seguramente, Gilda, Alessandro, não sei onde eles estão, Gilda, seguramente a gente vai disponibilizar também para todas as pessoas que aqui se inscreveram, que estão. Eu vou passar para vocês rapidamente. Quanto tempo tem, Gilda? 15 minutos? Quem quiser fazer uma interlocução. Luiz já se apontou. Luiz Antônio, gostei muito da sua costura, né? A partir de Otávio Paz, Glória Campos, Rodrigues, Marta Nussmann, e você desemboca na polifonia de partido. A força das crenças e emoções, né? Através de Nussmann. E eu gostaria, eu tenho uma dúvida em relação a um conceito que você traz e também uma pergunta relativa a essa dúvida, né? A dúvida é a seguinte: quando você fala em narrações e narrativa ou narrativas, você estaria, por exemplo,
colocando os termos como equivalentes, eu não consegui tirar isso. Ou se a narrativa seria o processo, seria o sistema, como digamos na questão da língua e fala, e a fala seria o enunciado, e a enunciação o processo também de enunciar, né? Essa é uma dúvida que ficou comigo, e a outra já vou emendar, porque aí responde direto, né? Que é o seguinte: você fala na sua proposta, né, na centralidade do relato, você fala na relação do autor, narrador e receptor, e você enfatiza que o receptor entra em diálogo com os personagens, né? Ou seja, você vai conhecer as personagens através das suas próprias vozes e que dialogam também com você, né? A sua polifonia também, a sua voz, né? E você coloca que na literatura a gente consegue mais perceber o outro através do simbólico da literatura e não chegar a ele. Você deu aquele exemplo do mendigo, da pessoa de rua, né? A minha pergunta é a seguinte, nesse caso: não seria sempre, aí eu me inspiro na estética, na teoria da recepção, não seria esse receptor, eu coloco em aspas, um interator, na medida em que ele não recebe, e sim reage e pensa com o autor, com o narrador e as personagens também? Sí, creo que entendí. La pregunta que no sé si entendí muy bien es la primera, que me preguntas qué es la narrativa, sería cómo considero la narrativa. Sí. Em relação narração e narrativa para ti. Nessa relação. No entro en esa diferenciación. Es más, yo vengo de la filosofía, no necesariamente de las letras, entonces esos detalles finos no los manejo. Incluso también relato y narración los utilizo como sinónimos. Y mi definición de relato o narración la tomo, no está acá, pero creo que en el librillo sí, de Roland Barthes, sí, que define relato como algo muy amplio que va desde un romance hasta un relato oral, ¿sí? Cuando digo narrativa, usaba en este texto, es un adjetivo, que las emociones son narrativas, no que son narraciones. Narrativa como adjetivo. Eso es un problema del lenguaje del español, claro, ¿sí? Ya está, bien. El adjetivo es con un substantivo. Es claro. Entonces, cuando yo digo narrativa, narrativa es adjetivo. Y cuando digo relato o narración, son sinónimos para mí, mi uso, basados en Roland Barthes. ¿Está? Y la otra pregunta, que yo enfatizo que el diálogo es entre el receptor y los personajes y no con el autor y narrador. Y si la pregunta es si también puede haber un diálogo entre el autor y el receptor. ¿Es esa la pregunta? Eu diria que é todo, quer dizer, o chamado receptor, porque eu também não uso essa palavra receptor, mas uso a palavra interator a partir da teoria da recepção. O interator, ou no caso o receptor, ele estaria em constante polifonia, não apenas com as personagens, mas com todo o conjunto. Sí, bien, sí. Yo uso la palabra receptor también desde la teoría de la recepción, pero así se traduce al español en los libros. Ahora, interator me parece, sí, claro, creo que es un buen sinónimo. Sí. Interator, ele é ativo. O receptor parece passivo. A teoria da recepção traz essa crítica. Bien, sí. Yo había leído, nunca leí interactor,
Bien, voy a tomar nota. Sí, perfecto, claro, entiendo perfecto. Bien. Sí, lo anoto para recordarlo y seguir estudiando esto. Sí, creo que sí que hay un diálogo entre el interactor y los personajes, sí, y entre el autor y el narrador también, porque se puede, el autor puede estar muerto, pero uno puede estar interpretando desde qué momento y lugar escribió. Entonces yo creo que sí, pero lo que a mí me interesa en esta educación ciudadana es la interacción con los personajes, porque el autor sería para un estudio de literatura, de letras, ¿no? Una aula de letras, donde a alguien le interesa Shakespeare, por qué Shakespeare escribe esto, pero en un aula de educación ciudadana lo que interesa es cómo el alumno percibe al judío, para continuar con el mismo ejemplo, ¿no? Por eso hago ese énfasis, pero estoy de acuerdo, por supuesto. Helena, espanhol e português. Português. Essa educação cidadã que você fala no texto, no seu romance, como se chama? Del refugio de las palabras dormidas. Eu poderia aplicar a questão da narrativa quando as mulheres em situação de rua começam a narrar a sua vida e elas leem um texto e a partir desse texto elas começam a redescrever a sua vida, a narrar novamente de uma outra forma. Seria uma aplicação dessa educação cidadã? Es muy buena pregunta. Antes de este trabajo, antes del trabajo que hice con Eliana, yo estaba muy enfocada en ese tema. Es otra cosa, porque este trabajo que leí hoy tiene que ver con enseñar o trabajar con literatura en el aula. Y ese trabajo que hice antes con estas mujeres que vivían en la Rúa, era la literatura en realidad no la llevaba yo para que ellas discutieran el texto literario y conocieran los personajes, sino que lo llevaba para que provocara en ellas una narración de sus vidas. Y es otro aspecto. Riquet estaría también de acuerdo, porque es una narración propia que ellas hacían. Les cuento, porque no está aquí, pero yo cuando empecé esto en 2009 tenía una intuición de estas ideas, pero no tenía nada hecho. Y tuve la oportunidad de trabajar en un centro de mujeres, de madres que estaban sin techo, sin casa, sin hogar, ¿no? En la Rúa. Está bien, Portuñol. Bien. Y lo que hacía yo es llevarles cuentos y después ellas, motivadas o inspiradas por esos cuentos, escribían partes de su vida. Y escribí un artículo que pronto va a salir en un libro que está organizando Celia Liñares. Sí, está traducido al portugués por Celia. Tengo un buen resultado de esto, porque estas mujeres no trabajaban, no tenían trabajo, pero no porque fuera difícil conseguir, sino porque tenían muchos niños y no tenían con quién dejar a los niños, porque están solas en el mundo. Entonces, un día leímos un texto sobre la amistad y yo les pedí que escribieran sobre la amistad.
y ellas dijeron, no tenemos amigas. Tenían todas estas mujeres, pero ellas decían que no tenían a nadie en el mundo y no tenían amigas. Entonces yo les dije, bueno, tomen un tiempo, piensen, la que quiere escribe, la que no quiere no escribe, pero quiero que hagan el esfuerzo de pensar, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Si pudieron escribir algo, muy bien. Y la semana siguiente, 2 mujeres me entregaron un texto cada una, y la casualidad, o no casualidad, es que hablaban de una amistad justo con la otra. ¿Sí? Esas 2 mujeres hablaban, mi amiga entre estas mujeres conocidas es ella, y la otra decía lo mismo. Entonces yo leí esos textos en el grupo. Ellas se miraron sorprendidas de que habían encontrado una mutua amistad. Y después de eso, un mes después, me dijeron que estaban buscando trabajo porque, como habían comprendido que tenían una amiga, iban a dejar a sus hijos con la otra y iban a tratar de trabajar en horarios que pudieran, para poder cuidar a sus hijos una a la otra. Entonces ahí me di cuenta que la narración había provocado un cambio en sus vidas, ¿no? Ellas contaban por qué era amiga, ¿no? Decía, la conocí un día, ella me dijo, bla, 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 ¿sí? Entonces ahí, pero era algo distinto. Pero Riquer diría que es lo mismo, pero es distinto a lo que propongo acá, que es trabajar sobre un texto literario. Esto era trabajar sobre la autonarración. Gracias por la pregunta. Com base no texto literário. Sí, comenzaba. Sí, la inspiración era a partir de un texto literario. Sí. Eu só queria, rapidinho, só queria dizer que aqui a gente tem, entre a Relê, uma experiência, pode ter muitas outras, mas uma que está aqui publicada, que é do pessoal de Goiás, estou tentando localizar, aqui as mulheres coralinas. Eu creio que tu pudiera quizás hablar com elas e poderiam entender-se bem sobre essa troca de experiências de valorização da condição feminina através da experiência de escutar literatura como sendo a delas mesmas, para que pudessem se narrar. Muito lindo isso. Nós temos também a experiência do Destrava-Línguas, né? Que a gente trabalha, é um projeto da cátedra, que já existe há 10 anos aqui na PUC, e que a gente trabalha com a literatura junto aos funcionários, fazendo formação de leitores junto aos funcionários, e que provoca exatamente essa transformação da vida. É muito interessante, a gente pode conversar também. É importante ressaltar que começa com mulheres. Isso. Ele começou com muitas mulheres, e agora que a gente, depois de 10 anos, que a gente está conseguindo trazer os homens para o grupo. Elber, olha lá, que hoje trabalha conosco. Foi um dos primeiros homens a aderir. A gente tem mais 2 perguntas. Tem Francisco, tem Silvia, tem Gisela. Temos que ser bem breves, tá? Para a gente poder... acho que poderíamos fazer as 3 perguntas e depois ela responder. Pode ser? Pode ser? Oi, Helena. Na verdade não é uma pergunta, é uma curiosidade. Eu gostei muito da tua intervenção, sobretudo da segunda parte, quando você traz os conceitos do Riquer de mesmidade, pseudidade, o transcendental kantiano, e em particular de uma frase, a narrativa como a faculdade de intercambiar experiências. Para mim é impossível não ouvir o eco de um texto do Walter Benjamin de 33, Experiência e Pobreza. E eu queria saber se esse pensador importa na sua reflexão. Benjamin, Walter Benjamin.
Oi, Helena. Também queria te agradecer a tua fala, né? Gostei muito e me despertou especialmente interesse, porque eu tive a impressão, se eu estou equivocado você me diga, né? Que é um termo que atravessou toda a tua fala, que é a questão da alteridade, né? Alteridade. Sim, alteridade. E aí a minha pergunta vai um pouco nessa direção, é o seguinte, porque você quando propõe a categoria do personagem, né, para trabalhar a questão cidadã, eu fiquei pensando se você, na verdade, não estaria falando da questão da linguagem mesmo, do signo. Eu vou te dizer por quê. Porque eu tenho, de um tempo para cá, me dedicado também a tentar estudar esse problema da alteridade, mas por um outro viés que está mais próximo ali da psicanálise, né? Você está me entendendo? Eu estou falando muito rápido. Ok, mais devagar. Eu tenho tentado me aproximar também com muitas reservas, muita dificuldade na questão da alteridade também, mas por outro viés, que é mais próximo à questão da psicanálise, né? Via psicanálise, eu tenho tentado me acercar do problema da alteridade também, né? E Lacan, que era também leitor de Hegel, ele propõe no estádio do espelho que o eu se relaciona com o outro e se forma como alteridade a partir da linguagem, né? Então, o que eu ia te perguntar, se essa formação cidadã, através da leitura dos textos literários, se ela não se dá muito mais pela relação com a categoria do personagem, se ela não se dá pela relação com a polifonia que se estabelece na linguagem literária mesmo. Porque eu acho que quando você fala em personagem, você acaba circunscrevendo a uma categoria, né? E talvez se você ampliasse para a questão da linguagem literária, que eu acho que está impactando também, né? Porque vai falar dos narradores, né? Que vão trabalhando, tecendo com a linguagem, o problema da ironia, por exemplo. Eu acho que talvez talvez a gente avançasse mais. Uma interlocução aí. Oi, Helena, muito obrigada, adorei a sua fala, Eliane também. Eu queria trazer para você um projeto até que eu vou apresentar agora de tarde, mas que traz a polifonia para a sala de aula. Eu sou uma educadora da educação básica, do ciclo de alfabetização de adultos, jovens e adultos. Então, eu sou professora de jovens e adultos no curso noturno. E para trazer essa ideia da polifonia, né, da narração, a gente fez um trajeto inverso. Eu senti que você traz por base o texto, inicia, né? E a gente fez um trabalho inverso. A gente pediu que os alunos, que os educandos trouxessem objetos pessoais, para eles fazerem as narrativas de coisas, de objetos que traziam memórias afetivas a eles. E descobrimos que nesses objetos existia uma polifonia entre outros narradores. E depois visitamos o Museu do Folclore, porque tem a ver com a cultura popular deles, e a riqueza da cultura deles aflorou, os sentimentos, e nós, aí sim, já num passo posterior, levamos a literatura da cultura popular. E o prazer, a leitura, né, eles ficaram encantados. Primeiro que eles se sentiram empoderados, né, eles sentiram que eles eram pertencentes a uma sociedade que os excluíram durante tantos anos. Então eu queria só mostrar isso para você e minha curiosidade é o que você vê, né, dessa nossa percepção de buscar, né, a realidade deles, inicialmente, para depois, sim, colocar a literatura. Bueno, Francisco,
Sí, Walter Benjamin sí también está. No lo utilicé en este trabajo, pero lo he leído, oído, sí, tiene que ver. Después eso lo seguimos conversando, ¿no? ¿Sí? Bien. Después, tu pregunta. Bueno, yo no trabajo psicoanálisis, no conozco, y ahora Eliana me estaba diciendo que en teoría literaria hay una diferencia importante entre personaje y lenguaje, que yo no conozco, no trabajé y no conozco, y te agradezco la pregunta. Primero anoté pensando que no eran estas categorías de teoría literaria, sino que eran como conceptos que podíamos dialogar fuera de una teoría, y te iba a decir que sí, que el personaje aparece a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es, sí, no hay una persona, hay un lenguaje. Entonces sí, estoy de acuerdo. Esa es la respuesta, claro. Pero ahora Eliana me dijo, en teoría literaria hay una diferencia importante y yo no la conozco. Entonces también voy a estudiar mucho, voy a estudiar sobre el interactor, voy a estudiar sobre el personaje y lenguaje, voy a estudiar sobre Walter Benjamin. Muy bien. Bien, y esa experiencia es preciosa. Sí, claro, es preciosa. Igual termina en la literatura, y en la literatura ellos se encuentran reconocidos. Sucede lo mismo, pero la motivación es inversa. No empieza en la literatura, sino que empieza en ellos. Al revés de lo que yo hice con las mujeres. Y es precioso. Sí. Gracias. Bien. Bueno, gracias. Bom, então, a gente vai agradecer muito. É extremamente rico quando a gente encontra uma pessoa capaz de partilhar o que sabe e capaz de admitir o que não sabe. Não é? Isso é uma grandeza. Na vida acadêmica é muito difícil, mas eu acho assim, essa grandeza que nos põe num diálogo extremamente rico e que tem a ver com a fala, porque nós não somos cidadãos de forma definitiva. Nós temos que aprender, sobretudo nesse país, todos os dias, o que é tornar-nos cidadãos, né? É muito difícil essa cidadania estar pronta. E como ela disse do início, os bons nem sempre são bons e os maus nem sempre são maus, né? E a gente tem que ir descobrindo isso, não nos outros, mas também em nós. E diante disso eu quero te agradecer muito. E Gilda me disse que o José Mauro nos brindaria agora ao final com um conto que gerou uma polêmica nacional, acabou expulso das bibliotecas escolares, que é uma releitura e uma adaptação dele, e que, portanto, nos ajuda, nesse contexto em que a gente está encerrando o trabalho, a repensar a condição cidadã das pessoas. Zé Mauro. Muito obrigada, Helena. Fazer agora com o microfone para poder. Então, eu vou fazer o seguinte, antes de contar a Ilha de Gauda em si, eu vou cantar uma coisinha aqui para vocês, que eu gosto de cantar antes de começar a contar a história, que a gente fica sempre relaxadinho. Aí vocês cantam junto comigo, pode ser? Né? Inclusive, é o começo desse livro, um pouquinho da história desse livro, Enquanto o Sono Não Vem, lançado em 2003, com um repertório de cultura popular que eu conto desde 1997, que quando estreou o espetáculo Contos, Cantos e Acalantos. Então, até ele virar um livro, durante 5 ou 6 anos, eu contei praticamente todos os dias essa história.
e nunca havia gerado tanta polêmica. E aí, o que aconteceu, né, nesse país, nesses 20 anos? Que, de repente, o livro é vendido para as escolas e alguém diz não para essa história. Eu vou dizer não para a história. Aí você diz não para a história, e quem diz não para a história está dizendo sim para alguma coisa ficar obscura, alguma coisa ficar invisível. Como ela disse agora muito bem, a literatura não salva o mundo, mas ela mostra pra gente. E eu acho que essa história pode mostrar alguma coisa que acontece, sim, no mundo. Esse menino não é meu, me deram para criar. O consolo de quem cria é saber acalentar. Ah, menino que chora é porque quer mamar. Menino que chora é porque quer comer. Menino que chora é porque fez xixi. Menino que chora é porque quer amor. Era uma vez, há muito, muito tempo atrás. Era uma vez e não era uma vez, um reino distante. Eram 3 filhas de um rei, todas 3 eram belas. A mais bela de todas, Eredegalda, se chamava. Um dia, seu pai lhe disse: se quiseres casar comigo, serás a minha esposa e sua mãe, nossa criada. Isso não, querido pai, isso não pode ser. Eu prefiro ficar fechada do que ver mamãe criada. Então o rei mandou construir 3 torres e trancou Eredegalda dentro. Só poderia comer carne salgada, sem beber um copo d'água. Eredegalda saiu chorando, chorando lágrimas de sangue. Subiu a primeira torre para ver quem avistava. Avistou suas irmãs que na praia passeavam e disse: irmãs queridas, vem me dar um copo d'água. Copo d'água não te damos, pois papai já nos jurou pela ponta da sua espada, se te dermos um copo d'água. Eredegalda saiu chorando, chorando lágrimas de sangue. Subiu a 2ª torre para ver quem avistava. Avistou a sua mãe, que na sala descansava, e disse: ó mãe querida, vem me dar um copo d'água. Copo d'água não te dou, pois seu pai vai me matar com a ponta da sua espada, se te dermos um copo d'água. Eredegalda saiu chorando, chorando lágrimas de sangue, e subiu a 3ª torre para ver quem avistava. Avistou seu triste pai, que num jardim de rosas passava, e disse: ó pai querido, vem me dar um copo d'água. Vou mandar 3 cavaleiros, todos 3 com um jarro d'água. Aquele que chegar primeiro casará com Eredegalda. E todos 3 chegaram juntos, mas Eredegalda já estava morta, acompanhada de 4 anjos. E Jesus perto da porta.
um anjo de lá do céu. Não é anjo, é uma virgem, porque tem grinalda e fé. Nesse livro, Enquanto o Sol Não Vem. Só dizer que essa história, apesar de toda essa polêmica ser em torno de um conto, ela não é um conto, ela é um romance, né? Não um romance literário, mas um romance, e na cultura popular o romance é um gênero musical, né? Se vocês forem ao Nordeste, vocês vão ver as velhas nordestinas, as velhas romanceiras cantando histórias parecidas com os temas tão iguais, e as crianças não são tiradas da sala para ouvirem essa história. Pelo contrário, elas decoram e depois... E é uma história ibérica, né? Quando começou essa polêmica, eu até comecei a pensar, mas será que realmente não era uma história para ser esquecida? Né? Porque, afinal de contas, a cultura popular é viva, algumas coisas surgem, algumas coisas são esquecidas. E, de repente, eu comecei a receber uma grande solidariedade dos meus colegas contadores e escritores de Portugal e Espanha, porque é um canto absolutamente vivo lá. É um conto ibérico, né? Em Portugal se chama Adeugaudinha, e na Espanha, que é a origem do conto, é a Deugaudina. Então você pega hoje, existem uns portais de cultura popular. No portal de cultura popular, depois se alguém quiser o link eu posso até passar, existem 374 versões portuguesas dessa história. E no espanhol tem 496. E vivas ainda, recolhidas nos anos 90, em 2004, 2005. Então, eu acho que o mundo diz que precisa lembrar dessa história. Eu acho que o mundo precisa ver com afeto essa história, com amor, para que a gente, ao ler essa história, a gente dê ouvidos a esse grito de socorro ancestral dessa pequena Heredegalda, lá, que vem lá da Idade Média, ser ouvido hoje por mim e não ouvido hoje por alguns. Muito obrigado. Viva a liberdade. Desde o primeiro momento em que a gente começou a pensar nesse simpósio, a pensar na programação, e foi mais ou menos próximo quando eclodiu a questão da Heredegalda, eu falo, a gente tem que trazer o Zé Mauro para contar, a gente tem que trazer o Zé Mauro. E depois a coisa foi se configurando de um outro jeito, aí a gente estava aqui, ele ficou, depois de apresentar o Lorca, a Maria Helena falou, vamos chamar o Zé Mauro para contar, vamos chamar o Zé Mauro para contar.